Hola, soy Francisco Orlandi, soy oncólogo médico, jefe de la unidad de cáncer pulmonar del Instituto Nacional del Tórax, y mi dedicación principal es la investigación clínica. Hoy día les quería conversar de el diagnóstico precoz de cáncer pulmonar y para contextualizar, lo primero que debemos saber es que el cáncer pulmonar es, al día de hoy, 2021, la primera causa de muerte por cáncer en Chile. Desde hace 2 años, desde 2019, ha superado al cáncer gástrico como el mayor causante de muertes en Chile. Está ligado al tabaquismo, eso lo sabemos, y el 90% de nuestros pacientes tiene un hábito tabáquico actual o pasado, o es un tabáquico secundario. Es decir, convive con alguien que fuma o le tocó nacer en una familia en que sus padres o la familia extendida fumaba. Esto es parte de lo que debemos investigar siempre en términos del diagnóstico precoz. Ahora, en el Instituto Nacional del Tórax nosotros recibimos alrededor del 75% de nuestros pacientes en etapas avanzadas y nos gustaría que eso cambiara, porque en esa situación el tratamiento es normalmente paliativo. Si bien desde el año 95 se ha demostrado que la quimioterapia es mejor que no usar tratamiento, o sea, el cuidado paliativo exclusivo, y que la quimioterapia permite un aumento de la sobrevida y una mejoría de la calidad de vida, es claro que no es ahí donde debemos, como un país pobre que somos, poner el acento. Todos conocemos los ejemplos de disminución de tabaquismo y disminución de mortalidad por cáncer. Por lo mismo, lo que tenemos que plantearnos es lo siguiente. ¿Cuál es el paciente que presenta un cáncer pulmonar? Entonces, en atención primaria de salud, se da la paradoja que hay, antes del COVID, alrededor de 150 pacientes por año que fallecían por una neumonía, por virus, con agente conocido. Alrededor de 100 pacientes por año que fallecían por una neumonía microbiana por agente conocido. Y alrededor de 3.000 pacientes que fallecían por una neumonía adquirida en la comunidad sin agente conocido. En el hospital nosotros investigamos qué pasaba con nuestros pacientes. Pues bien, alrededor del 63% de ellos llega con el diagnóstico 1, 2 o hasta 5 veces de una neumonía adquirida en la comunidad sin agente conocido. Nunca tuvieron fiebre. Tenían un hemograma normal o con alteraciones menores. Y sin embargo, nunca se pensó en ellos en una patología oncológica. Ahora, cuando uno lo mira desde esta perspectiva, lo que tiende a decir, ok, nunca le enseñaron cáncer pulmonar a alguien en la universidad. Y eso los oncólogos no lo tenemos bastante claro. No hay una cátedra, o como se llame ahora, un curso de oncología hecho por oncólogos. Entonces, la gente aprende cáncer pulmonar de quien toca de oído, no es un especialista en el cáncer pulmonar. Entonces, lo primero es que si el paciente es fumador
uno debe preguntar, ¿desde qué edad fuma? ¿Cuánto es lo que más ha fumado? ¿Cuál es el promedio de cigarrillos por día? Y calcular lo que se llama el índice paquete año. 20 cigarrillos es un paquete. ¿Cuántos paquetes por día? ¿Y cuántos años lleva fumando? Cualquier paciente que tiene un índice paquete año mayor de 2, hay que considerarlo de riesgo. Yo puedo decirles que nosotros tenemos pacientes que tienen un índice paquete año de 40. O sea, o lleva 40 años fumándose una cajetilla al día, o lleva un poco menos fumando más cigarrillos por día. Eso es un primer indicio, paciente tabáquico. Segundo, un paciente que tiene exposición a biomasa. En nuestro país todavía en el campo se cocina sobre la base de leña o de carbón. Eso también es un humo orgánico que contiene benzopireno y todos los alquilantes conocidos. De tal forma que si el paciente que está frente a ustedes tiene hábito tabáquico o exposición a biomasa, es un paciente de riesgo para tener un cáncer pulmonar. Los pacientes que tienen un cáncer pulmonar pueden tener un cuadro febril que acompañe al tumor. El hecho de tener un tumor en las vías respiratorias puede hacerlo más sensible para tener alguna patología infecciosa. Entonces, si el paciente recibe un tratamiento y no se le pasa la tos y sigue teniendo síntomas, es importante tomar una imagen. La radiografía de tórax es poco útil, es muy poco sensible. Puede pasarse por alto tumores de hasta 2 centímetros de diámetro, dependiendo de la ubicación. Y en cambio, ahora ya en nuestro país es bastante sencillo tener un escáner de baja dosis sin contraste. Y un escáner de tórax que tiene código FONASA y que se puede lograr en cualquier ciudad de este país, de Coyipulli para arriba, efectivamente nos permite diagnosticar lesiones tempranas. No es necesario el contraste para tener un diagnóstico adecuado. Entonces, acercarse a esta patología desde el punto de vista de sospechar que un paciente que no tiene fiebre o que sí tiene fiebre, pero no se le pasó el cuadro de tos, hay que llevarlo a esto no es una neumonía. Deje de ver una neumonía, debe pasar alrededor de un mes. Por otro lado, para el radiólogo, en una tomografía computada, la neumonía se ve muy distinto de lo que se ve un tumor. Entonces, la sospecha diagnóstica va a ser bastante precoz. Entonces, si el paciente no tiene fiebre, es muy raro que tenga una neumonía adquirida en la comunidad. O sea, no andamos con pacientes inmunocomprometidos habitualmente andando por las calles. Eso, y no vamos a nombrar los signos del cáncer avanzado, porque en realidad no ese es el punto. O sea, si alguien está bajando de peso, si lleva 3 años tosiendo, eso no es un diagnóstico precoz. Eso es darse con una piedra en la cara. Entonces, el punto es en estos pacientes donde uno tiene la sospecha. Un paciente más joven, un paciente que tiene tos y uno no descubre por qué, y con el tratamiento antibiótico y antitusivo bien hecho por 2 semanas, no pasó el cuadro, uno puede al mes tomar una tomografía sin contraste de baja dosis. Eso va a permitir entonces que uno revele un tumor pequeño en etapas que son operables y por lo tanto
muchos de ellos van a ser curables. Ahora, si nosotros pensamos en que esos son los pacientes que van a obtener beneficio con la cirugía y que tendríamos que derivarlo, es lo que se cubre a través del GES con la sospecha de cáncer pulmonar. Recuerden que el GES de cáncer pulmonar parte en la sospecha, no es necesario tenerlo confirmado, de tal manera que uno le abre un camino al paciente que es muy rápido, tiene 45 días para la confirmación diagnóstica. Por lo tanto, uno estresa al sistema, no al paciente. Y uno puede, por lo tanto, derivar a ese paciente a un hospital provincial o regional, y desde el hospital provincial o regional tiene que llegar a un hospital donde se pueda resolver esa patología. No hay cirujanos de tórax en todo el país bien distribuidos, pero sí hay centros a nivel de todo el país que concentran esta patología. Y si no tienen ninguna posibilidad de llegar así, mándenlo a nuestro instituto. Para la cirugía de tórax se puede llegar desde cualquier parte del país. Después se verá dónde debe continuar con sus tratamientos de alto costo, o sus tratamientos de quimioterapia, o sus tratamientos de otra tipo. Pero sin duda alguna no pueden quedarse en que no corresponde la derivación a tal parte. Si en los hospitales que tienen a mano la red no es capaz de darle una solución, tienen este salvavidas un poco más lejano, pero que recibe en menos de 96 horas a los pacientes con una interconsulta. Fantástico. Hecho ese diagnóstico, el tratamiento quirúrgico va a tener 40 días desde la aparición del diagnóstico confirmado. Entonces, si nosotros tenemos paciente fumador o expuesto a biomasa o tabáquico secundario que tiene un cuadro aparentemente neumónico, pero sin fiebre, y que corresponde a este perfil de riesgo, uno debe pensar, aquí puedo estar delante de una patología GES, que es el cáncer pulmonar. Y el paciente puede ser diagnosticado o, finalmente, si tiene muy buena suerte, puede ser descartado y se cierra el GES. Y el paciente vuelve a su ciudad y probablemente va a tener un tratamiento también etiológico, dado que en el estudio del cáncer pulmonar también hacemos broncoscopía, también hacemos lavados bronquialveolares, de tal manera que nosotros tenemos esa opción a nivel país en este momento de enfrentar no solo la patología oncológica, sino que derivado de esto hemos recibido pacientes que pueden estar haciendo sus tratamientos donde corresponde. GES, la cirugía, la quimioterapia después de la cirugía, o sea, adyuvante, tenemos la posibilidad de radioterapia cuando corresponde, la posibilidad de hacer radiación y quimioterapia cuando no es una etapa metastásica, pero no es tampoco de resorte quirúrgico, y finalmente las terapias sistémicas, donde tenemos en este momento terapias para distintos tipos de cáncer. Ahora, hay que recordar que el cáncer pulmonar no es una patología. Hay alrededor de 25 patologías distintas que se agrupan en el nombre de cáncer de pulmón. Y por lo tanto se hacen biomarcadores que nos permiten elegir el tratamiento. Y dentro de eso tenemos inmunoterapia, tenemos las terapias biológicamente dirigidas contra distintas alteraciones que se dan, de hecho, en mujeres no fumadoras, en grupos especiales, étnicamente, por ejemplo, las mujeres asiáticas tienden a hacer un cáncer pulmonar que es ALK positivo, o sea, que tiene un rearreglo genético, y entonces lo que uno tiene que pensar es que
las personas que andan con tos por la calle y que no tienen fiebre o tienen una fiebre que es escasa o inexplicable por microbiología, uno debe prender la ampolleta y decir, ok, esto puede ser un cáncer pulmonar. En Chile puede ser un cáncer pulmonar. Entonces, respecto a esto, es lo que uno debería pensar en términos de cómo recibo un paciente. Y entonces, lo que uno debería hacer es, si tiene un cuadro febril y tiene una causa que parece suficiente, lo trato como una neumonía. Si tiene un cuadro que no parece una neumonía, no lo trato como una neumonía. Prendo mi ampolleta y pienso, ok, esto es posible, dada la frecuencia epidemiológica en Chile, que esto sea un cáncer pulmonar. Entonces, debo tomarle un escáner sin contraste. Debo hacerle un laboratorio completo de bioquímica, o sea, un perfil bioquímico y un hemograma, y debo mirarlo con cara de sospecho que este paciente puede tener un cáncer pulmonar. Pregunto su historia de tabaquismo, pregunto su exposición a biomasa, pregunto si trabaja en minería, porque también el trabajo en minería, y es la razón de por qué la región de Antofagasta es la que tiene la mayor tasa de cáncer pulmonar en el país, son factores que me van a permitir sospechar rápidamente. Hecho eso, uno debiera ir a la confirmación. Y de ahí puede pedir socorro, y si en el hospital que corresponde no se lo pueden dar, por angas o por mangas, la derivación por una vez al Instituto Nacional del Tórax, a ese paciente le va a salir más barato, al sistema le va a salir más barato, y a la sociedad le va a permitir salvar una vida.